¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Otro video de Siciliano en su taller. Hoy un poco indignado, ya venía indignándome con la gente que cuando uno hace la lista de materiales pone específicamente portalámparas de 3 piezas o portalámparas de cerámica. Eh, Seguramente van al negocio, el vendedor les dice, ¿para qué los querés? No, porque tengo el electricista que me está haciendo la instalación eléctrica nueva, que les vende seguramente un precio muy económico portalámparas llamados del tipo para obra. No hay nada peor que eso, gente. Créanme que tienen problemas desde el momento que uno quiere atornillar la lamparita hasta cuando uno la quiere desatornillar porque tiene poca rosca el culote de chapa, aluminio, no se distingue qué material es eso. Bueno, de movida ya les digo que a veces pasa que se produce un cortocircuito. Los cables son tan finitos que al girar adentro la parte de chapa quedan produciendo un cortocircuito. O sea, cuando el electricista les encargue un portalámpara de 3 piezas o un portalámparas de cerámica, créanme que también es por el bien de ustedes. Yo sé que después en el futuro van a colocar plafones y esos 15 o 20 portalámparas no les va a servir para demasiado, pero se rompieron muchas lámparas en lo que va del tiempo que trabajo, que son muchos. Se rompieron muchas lámparas y ni hablar cuando eran las de bajo consumo. ¿Por qué? Porque quedan trabadas y uno tiene que hacer fuerza y se terminan rompiendo. Hoy, por ejemplo, me pasó de estar terminando una instalación y bueno, llega la instancia que uno coloca los portalámparas y bueno, va probando. Y en 3 portalámparas hubo un cortocircuito. Indignante, porque yo pedí los de 3 piezas. Pero bueno, se los muestro para los que no lo conocen. Bueno, gente, los susodichos portalámparas son estos. Como pueden ver, estos incluso en su interior no tienen ni siquiera el culote de chapa. Cosa que en cierta forma beneficia porque el culote de chapa ese no clavaba del todo en esta base de PVC, llamémosle, y giraba y enroscaba los cablecitos que eran unipolares, completamente finitos, y se transformaba en un hermoso cortocircuito. Sin mencionar que la lámpara quedaba cruzada y no llegaba a tener contacto con los bornes de vivo y neutro. Bueno, este por ejemplo lo terminé de instalar y me di cuenta que faltaba directamente un cable. O sea, un desastre, deberían mejorar esto o sacarlo del mercado directamente. Bueno, espero les sirva el dato. Cuando un electricista les pida portalámparas de 3 piezas o de cerámica, gente, por favor, compren lo que les pide, más allá de que parezca un gasto innecesario, porque se reniega bastante con estas porquerías. Ni hablar cuando quedan en el exterior de la vivienda. Hoy estuve poniendo 8 y yo calculo que va a ser la última instancia que pongan la gente los plafones ahí y esto queda a la intemperie. Verdaderamente una porquería. Generalmente me dicen que en mi canal muestro cosas que a mí me encantan y dan resultado y bla bla. Hoy indignado.